las hojas compuestas y la filotaxia. Recuérdense que hablábamos nosotros de los estomas que se clasifican por sus células subsidiarias. Entonces, vamos a ver, aquí ya conocemos bien que es el ciclocítico. No tenemos dificultad en este caso. Vamos a conocer también otro estoma. Por ejemplo, nosotros tenemos el estoma conocido como anomocítico. El estoma anomocítico, como su nombre lo dice, es anormal. Anomocíclico, dijo ingeniero. Anomocítico. Anomocítico quiere decir que está anormal, no tiene células subsidiarias. Nunca se van a olvidar también que esta no es S. En todos los nombres de los estomas vamos a tener la C. No se va a poner la S. Luego vamos a tener otro estoma. Ingeniero, ¿por qué se dice que es nomocítico? Anomocítico porque diríamos que es anormal en relación a sus células subsidiarias. Ese no presenta células subsidiarias. Luego tenemos el estoma diacítico. Este estoma diacítico se va a distinguir porque tiene dos células subsidiarias, pero las tiene perpendiculares a las células oclusivas. Siempre vamos a ver nosotros las células subsidiarias y, aunque no las va a esquematizar aquí, ustedes recuérdense de que luego de las células subsidiarias van a estar las células de la epidermis. ¿Va? Aquí generalmente no las esquematizo, pero ustedes ya saben que las epidermis tienen la misma forma, no son lisas como las otras, sino que vamos a ver nosotros que Ingeniero dijo que se encuentran perpendiculares a las células oclusivas. exacto, las células subsidiarias. Es solo como un ejemplo de un estoma claro. Entonces este sería diacítico. Vamos acá entonces.
células epidérmicas o células de la epidermis. Voy a poner por otro lado acá. Y arriba la voy a poner. Y células oclusivas. Entonces ahí tendríamos las células subsidiarias, células epidérmicas y las células oclusivas. Ahí ya tenemos prácticamente cómo es el estómago completo, pero como les decía yo, aquí solo un ejemplo doy de este porque ya media vez se conoce, no hay problema. Entonces tenemos el estoma anomocítico, no va a presentar células subsidiarias, solo células epidérmicas. O sea, si lo esquematizan, esquematícenle las células epidérmicas. Ahora vamos a tener acá otro estoma. Solo que a este estoma le llamamos parasítico. Les decía aquí, tenemos cuidado con la C, porque si ponemos S, decíamos que es parásito, no. Entonces este le llamamos nosotros estoma parasítico. Luego, este se llama tetracítico porque tiene 4 células subsidiarias.
Ingeniero, ¿qué había dicho de las parasíticas? Toma parasítico. Parasítico, primero que no vamos a poner la S en vez de la C, porque si no está malo porque me están diciendo que es un parásito. No. Cito, porque es de la citología, por eso es que reciben ese nombre. Parasítico. Aquí no es el mismo que el diacítico, porque aunque tenga dos células subsidiarias, estas células son paralelas a las células oclusivas. Y luego vimos el otro que es el estoma ciclocítico. Saben todos que después de las células subsidiarias van a ir las células de la epidermis. Ahí vamos a tenerlo bien presente a ustedes. Entonces ya conocemos bien los estomas. ¿Hay alguna duda al respecto? No, ingeniero. No, va. Ingeniero, Entonces, solo el tetracítico, esas cuatro células son subsidiarios, ¿verdad? exacto. Aquí lleva 4 células subsidiarias. Ahí está, porque tetra, recuérdense, cualquier término que vean ustedes con tetra les están hablando de 4. ¿Ah? Cuando hablábamos de los tallos tetrágonos, gonos lados, tetra 4. Entonces, ese término se usa mucho en botánica. Entonces, tenemos ahí ya exactamente los estomas. Eso, como les decía, cuando lo miramos en el microscopio, tenemos que hacer un raspado de, del haz, el mesófilo, para poder ver en la epidermis. Por eso tiene que ser de una célula de grosor. Eso queda como un papelito transparente. Y ese hacemos el cortecito y lo ponemos en la laminilla porta objetos, la laminilla porta objetos, le echamos su gota de agua y le cubrimos con la laminilla cubre objetos. Secamos bien la laminilla y la introducimos en la platina del microscopio. Ya después vamos graduando nosotros nuestros lentes. Así es como podemos ver las cosas microscópicas, porque yo les podría decir se ve al microscopio, pero tenemos que tener técnicas. Con las técnicas que se les enseñan del uso y manejo del microscopio, ustedes aprenden a ver todo esto. Bien, entonces ya alcanzamos a ver esto. Recordamos bien lo que son las estípulas, ¿verdad? No se nos va a olvidar a nosotros. Ingeniero, yo tengo una duda respecto a los estomas. Diga, ¿Las células subsidiarias tendrían una capa de pectina que las una al estoma? ¿Por eso es que son subsidiarias o no? que Eh, las si las células subsidiarias tienen algún tipo de unión o relación con los estomas. sí, todos van a tener. Los estomas, si se dan cuenta, también tienen cloroplastos. Ya los vimos anteriormente. ¿Se recordaron ustedes que los vimos que tenían sus cloroplastos? Bien, entonces yo pregunto, ¿qué tipo de hoja tiene la ceiba? Todos pueden responder.
Palmaticompuesta. Palmaticompuesta. Es palmatifoliada o palmaticompuesta. Bien. ¿Qué tipo de hoja tiene el timboque? Panaticompuesta. No, Bipinada. no. Imparipinada. Impar y pinada, pero primero ese es el primer término. Pinada, pinada, impar y pinada. Bien, ahora les pregunto, ¿qué tipo de hoja tiene la jacaranda? Doblemente pinada. Sí, pero ¿cómo es el término botánico? Bipinada. Bipinada. Bipinada, ¿va? Ah, pero ahora yo les pregunto, ¿cómo se llaman las hojitas más pequeñas? Pías. Poliolulos. Foliolulos. ¿Va? Foliolulos. Y en vez de foliolos, ¿qué presenta? Siempre hablando de la jacaranda. Peciolulo. No. En vez de foliolos, ¿qué presenta? En el cambio de timboque, ¿qué? Preciolulos. No. En vez de foliolos, porque demos el caso del timbo que tiene foliolos, pero a la jacaranda en vez de los foliolos le salió otra parte. ¿Cómo se llama? Pías. ¿Ah? ¿Cómo le llamamos? Pina. Exacto, pinas. Son las pinas, porque esas hojas ya el foliolo se transforma en pinas. ¿Ah? Por eso es que debemos de conocer bien la hoja cuando son hojas simples, cuando son hojas compuestas, porque eso nos va a orientar a nosotros exactamente cómo es. Bien, Ingeniero, disculpe, entonces, ¿qué es la pina? la pina es una hoja secundaria compuesta. ¿Podría repetir, ingeniero? Sí. La pina es una hoja secundaria compuesta. Porque primero está la primera parte hoja, que tiene las pinas. Pero cada pina es una hoja, ya es secundaria, por eso es bipinada. ¿Ah? La primera se llama pinas, pero como tiene una secundaria, se llama bipinada. Ingeniero, Diga, tengo una consulta. ¿Cómo dijo que se llamaban las hojas que solo tenían una hoja por nudo? una hoja por nudo, ahí hablábamos de la filotaxia. Es una filotaxia alterna. Es alterna. Ajá, Está bien, gracias. muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿O les vuelvo a preguntar algo más? Bien, entonces les pregunto, ¿en qué posición encontramos las estípulas? Depende de qué estípula sea. Dependo. Depende. Sí, porque tienen que decir las dos. Y él puede ser. Las estípulas basales, y las Basales y interpeciolares. interpeciolares. Exacto, basales e interpeciolares. Otra pregunta, ¿todas las plantas presentan estípulas? No. Sí.
No, No. exactamente, no todas, pero hay algunas, como por ejemplo, hay algunas rubiáceas y algunas moraceae, que sus estípulas son caducas. Entonces, cuando a nosotros nos dice la taxonomía, presencia de estípulas, y nosotros estamos viendo y no hay. Lo que pasa es que en este caso tenemos que ver nosotros cuando están todavía en yema o son jóvenes, porque lo contrario no podemos tomar una decisión, porque ya cuando han madurado las hojas ya las han botado, ¿ah? Salvo que dejen una cicatriz. Cicatriz se le llama a la parte basal que deja el peciolo. Al caer una hoja, queda una cicatriz. Lo mismo deja la estípula. Bien, les pregunto, ¿en qué familia encontramos las estípulas interpeciolares? Rubeácea. Rubiácea. Rubiaceae. La pronunciación es muy importante en taxonomía porque les dan una plática y dicen rubiasa, los tachan de mal, ¿va? Bien. Entonces ya tenemos bien claro los estomas, las hojas compuestas, las estípulas. Una pregunta. Jacaranda, su nombre científico es Jacaranda mimosifolia. ¿Por qué? Tal vez por los foliolos. Ese término de mimosifolia. Y esos términos los van a encontrar mucho ustedes. Por ejemplo, también van a encontrar Esquinus terebintifolius. ¿Por la forma de las hojas, Inge? Sí, pero por la forma de las hojas, pero ¿qué otra cosa? La estructura de... No. ¿Cómo les llaman a las mujeres que se parecen a Selena? ¿Imitadoras? Va, entonces, ¿cómo se le llama? ¿Por qué? ¿Qué es mimosifolia? Porque imita las hojas. ¿Imita las hojas de tu planta? No. Les voy a decir para que vean en otras especies. Y por eso es que uno cuando está trabajando las plantas, rápido asocia. Al asociar, si no es así, quiere decir que no es la que uno está trabajando. Mimosifolia quiere decir folia, quiere decir hoja. Mimosi quiere decir mimosa. Hay un género de plantas que se llama mimosa. Entonces por eso le pusieron Jacaranda mimosifolia, porque las hojas se parecen mucho a las mimosas. ¿Ya? Así es de sencillo, pero van a encontrar varios términos, como les digo yo, Esquinus terebintifolius, quiere decir que se parece a terebintifolio. Van a tener estípulas. Sí, no todas tienen estípulas, pero hay veces de que nos dice la descripción botánica, por decir así,
a mí me dicen Ficus bentami. Cuando empiezo a escribir me dice hojas con estípulas. Pero como esta ya está en fruto, ya sus hojas están maduras, yo busco estípulas y no encuentro. Entonces lo que tengo que hacer yo es auxiliarme y ver en dónde hay hojas jóvenes o yemas. Ahí van a estar presentes las estípulas. Pero además hay plantas que dice sin estípulas. O sea, no van a haber estípulas. Ahí definitivamente puedo ver en hojas jóvenes, en hojas maduras que no encuentro estípulas. Eso es lo que pasa en la botánica. Por eso hay una infinidad de plantas, porque cada una tiene sus caracteres específicos. Entonces preguntan cuando lo consideren. En algunas ocasiones en la base del peciolo, dos pequeñas hojas llamadas estípulas. Internamente vemos el mesófilo. Si recordamos el mesófilo, que puede ser heteromorfo o bien puede ser amorfo. Si las células del mesófilo son en empalizada y esponjoso o de un solo tipo, ¿ah? Entonces ahí decimos nosotros, si es un mesófilo heteromorfo, quiere decir que van a haber tejido en empalizada y tejido esponjoso. Pero si es un mesófilo solo amorfo, quiere decir que solo vamos a encontrar en empalizada o solo esponjoso. No hay tal tejido, pero es por eso que ya se les dice cuándo es amorfo y cuándo es heteromorfo. Entonces decimos que los nervios, ya vimos la nerviación y la venación, ¿va? Ahí se distribuye toda la sustancia neta y la sustancia bruta. Aquí vemos entonces que la nerviación generalmente es paralela en las liliopsias. Principalmente lo vimos en el maíz y en todas las gramas. Vemos nosotros que su nerviación es paralela. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta, porque todo eso lo pide la taxonomía y tenemos que conocerlo. Las traqueidas, los vasos del xilema y los tubos cribosos son vainas, las células acompañantes. Ahí vemos nosotros que la vena va a tener a todo su contorno bastantes células que forman una vaina. El colénquima se encuentra a menudo en el haz y en el embés. Al hacer cortes nosotros vamos a observar eso. Ahora vean esto que dice que en los márgenes, al final de los nervios o venas, se encuentran unos estomas llamados acuíferos. Estos estomas acuíferos son los que expulsan agua líquida y se le llama agua de gutación. Y a estos estomas se les llaman hidátodos. Van a estar nada más en los márgenes, prácticamente en el ápice de los dientes o al finalizar un nervio o una vena. Esos no van a estar sobre la superficie de la hoja. Los hidátodos van a estar en los márgenes. Ahí vamos a ver nosotros que los hidatos van a estar en los márgenes, no van a estar en la superficie. El limbo o lámina, que ya dijimos que es la parte ancha, es donde se realiza
las principales funciones de la fotosíntesis y transpiración. Aquí vemos nosotros que cuando se da la transpiración se da la pérdida de agua en forma de vapor. Pero yo quiero a García Godoy, Fátima. Sí, ingeniero. Dígame usted, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros vemos nuestros cultivos que están marchitos, o sea, ya perdió mucha agua. Pero no es solo por la transpiración. ¿Cómo se le llama al proceso ahí de la pérdida de agua y por qué se marchitaron? Evotranspiración. Evapotranspiración, porque hay evaporación y además hay transpiración. Entonces, el agua se perdió por los dos lados. Han visto ustedes en el suelo, a veces que sale como humito. Ese es agua en forma de vapor. Entonces, es la evapotranspiración. Eso es lo que nos pasa a nosotros en los cultivos a veces. Bien, está bien. Así me gusta a mí porque están entendiendo y como les digo yo, cuando no entiendan algo, pregúntenlo sin ningún problema. Cuando hablamos que cuando el peciolo está presente, la hoja puede ser corta, mediana o largamente peciolada. Y si no está presente, la hoja es sésil. ¿Ah? O en algunos casos puede existir una modificación del peciolo que envuelve el entrenudo llamada vaina, por lo que la hoja estará constituida de vaina, lígula y limbo. ¿Dieron cuenta? Eso lo explicamos cuando estaba la lámina, la lígula y el limbo. Eso lo vamos a conocer nosotros bien en las hojas. Por eso es un carácter bien específico cuando nos dicen la lígula es de pelos cortos, pelos amarillos, o bien nos dice escamas, o bien que la lígula no presenta ningún carácter. Entonces únicamente se ve como que fuera un nervio. Entonces debemos de conocer bien lo que es la lígula, lo que es la vaina. La vaina generalmente se las dan en longitud. Le pregunto a González Vázquez. Fernando. Dígame, Fernando. Las hojas compuestas, ya sea palmatifoliada o pinatifoliada, ¿tienen peciolo, sí o no? Las hojas compuestas, ya sea pinnada o palmatifoliada, ¿tienen peciolo, sí o no? No tienen. Bien. Tienen porque vimos nosotros que a partir del primer par de foliolos empieza el raquis y antes del primer par de foliolos está el peciolo. ¿Ya? Pero cuando aplicamos este término, que si no tienen peciolo son sésiles, entonces, ¿pueden tener o no pueden tener? Definitivamente, los dos términos abarcan. Bien. Entonces decimos que en algunos casos el peciolo está invaginado. También ya lo explicamos, ¿va? Que cerca de la base del peciolo
vamos a encontrar nosotros una invaginación, o sea, una hendidura como que fuera una canoa. Pero eso es típico. Le pregunto a Martínez Valle, Jennifer Vanessa, Sí, ¿de qué familia es típica la invaginación en el peciolo? no sé cómo se pronuncia la verdad. Ah, no, pero tiene que hacer el esfuerzo, hay que luchar por algo. Aracasia. Arace. Arace y se escribe Araceae, pero es Arace, de la familia Arace. Se escribe Araceae. O sea, está bien porque ustedes se recuerdan bien y eso es lo importante. Por eso yo pienso que no se debe perder un examen. Es imposible que se pierda un examen de estos. Aún si es que matizar, fíjense. Entonces vemos que los estomas están esparcidos en la lámina de la hoja. Pero vean algo que es cierto. Nosotros vemos estomas en la hoja, vemos estomas en el fruto, vemos estomas en los pétalos y vemos estomas en los sépalos. Y eso se debe a que tanto los sépalos, los pétalos y los carpelos que forman el fruto son modificaciones de hoja. Entonces siguen siendo hoja hasta el madurar. ¿Va? Que son modificaciones de hoja, tienen que tener las características de la hoja. Ingeniero, disculpe, que son modificaciones de hoja? Disculpe, no le escuché. Sí, por ejemplo, una hoja se puede modificar en un fruto. Le voy a dar un ejemplo para que lo tenga bien clásico. Nosotros vemos las vainas, o sea, una vaina de frijol. Si usted abre la vaina de frijol, entonces, el fruto ahí es modificación de hoja. Y si usted lo diga, ya, si agarramos nosotros una vaina de frijol y esa vaina todavía está tierna, abrimos y vemos que en la base, en la costa central, van a estar todas las semillas o bien los óvulos. Entonces vemos nosotros que ese es el nervio central y vemos todavía en esos dos, nosotros le llamamos carpelos, que tienen nervios. Entonces ahí estamos viendo una hoja específicamente. Por eso decimos que el fruto es una modificación de hoja. Nosotros le llamamos verticilos florales, tanto a los sépalos, a los pétalos, al ovario y a los estambres. Todos son modificaciones de hoja. ¿Ya? Entonces hablábamos que existen diferentes formas de hojas. Asimismo puede ocurrir hojas simples y hojas compuestas. Vimos nosotros las hojas compuestas. Ya vimos que hay palmaticompuestas, hay pinaticompuestas, hay bipinadas, conformadas por pocos o muchos foliolos, y las bipinadas hasta con foliolulos. Luego hablábamos de la filotaxia de la hoja, como preguntaba un compañero anteriormente.
que dice que la filotaxia de la hoja hace referencia a la disposición o posición de las hojas en el tallo, que es constante en cada especie de planta. Como, por ejemplo, nosotros vimos la filotaxia de hojas opuestas. Vimos que hay dos hojitas en el nudo, una opuesta a la otra. Por eso se llama filotaxia opuesta. Y vimos la filotaxia alterna. Aquí existía una hoja por nudo. Y así se iban alternando. Por eso decimos que es una filotaxia de hojas alternas. Luego vimos la filotaxia verticilada. Aquí existen 3 o más hojas por nudo. Vemos ahí que en un solo nudo se desarrollan 3 o más hojas. Por eso se le llama verticilo. Son hojas verticiladas. Y tenemos también la filotaxia rosetada, que existen en la base de las plantas llamadas acaulescentes. Aquí los tallos son inconspicuos y se desarrollan todas las hojas. Por ejemplo, vimos la zanahoria, la remolacha, el rábano, la lechuga, etc. Ahí vemos que todas las hojas como que nacieran del suelo, pero no, están saliendo de sus nudos, pero como son muy cortos, los entrenudos no se ve. Entonces aquí en este caso los tallos son inconspicuos. Vemos nosotros las plantas, ¿va? Las que no botan las hojas, se les llaman siempre verdes. Por ejemplo, en las que están generalmente en pinófitas, no todas, pero generalmente. Ustedes ven un ciprés, difícilmente bota las hojas. El pino de vez en cuando bota, pero siempre mantiene. Magnolepsia también hay especies que siempre mantienen hojas, pero aún así hay algunas que se les llama plantas caducifolias. Por ejemplo, la caoba, el cedro, esos botan sus hojas. Uno cuando ve así dice, esta planta se murió, pero no. Tiene su época de descanso la planta y no gasta energía en las hojas. Y cuando vuelve su época, se empieza a ver las yemas. Esas yemas vuelven a brotar y pueden ser yemas foliares o yemas florales. Entonces vemos otra vez nuevamente la planta verde con sus hojas. O sea, en ese tiempo no nos asustamos. Si se murieron, pues rápido detectamos porque ya no va a haber. Entonces, luego tenemos que conocer un término que se llama abscisión. Esa abscisión se da en las plantas caducifolias, porque botan sus hojas, pero naturalmente. No es porque el hombre las vaya a botar, sino que naturalmente se caen. Pero aquí no se va a causar daño, ocurriendo en la estación de defoliación de los árboles deciduos. Lo que sucede es de que la planta ya maneja su sistema, o sea, su funcionamiento. Antes de botar la hoja, va formando una pared que no va a permitir la penetración de agua ni de microorganismos. La hoja puede caer. Es como si hay una visita en la casa y uno lo va a despedir. Va, abre la puerta, lo deja salir, pero vuelve a cerrar la puerta.
ya no puede entrar nadie. Así hace también la planta. Bota la hoja, pero sella para que no llegue agua ni microbios. Ingeniero, ¿qué pasa si le llega a entrar agua a la planta por una herida así, digamos? El problema es que si llega agua, llegan microorganismos, principalmente bacterias y hongos. Y estos ya se aprovechan para aprovecharse de la savia de la planta. Entonces la planta empieza a morir. Es como cuando alguien ya ocurrió allá en la escuela, alguien que no sé quién fue, pero para mí estaba en la luna, porque para marcar los árboles les quitó un pedazo de corteza con el machete y le puso el número. Y muchos de esos árboles se murieron porque dejan al descubierto los órganos, principalmente el xilema y el floema, y por ahí entran los microorganismos. Por eso ustedes tal vez se han dado cuenta cuando dicen que se va a hacer podas de algunos árboles y les aplican ya sea cobre o bien les aplican cal. Como fue hecho por el hombre, entonces se debe de proteger para que no ingrese ningún microorganismo. Pero la planta no. La planta ya sabe manejar bien su situación. Ella dice, te vas, pero voy a cerrar para que no entre nadie. Y así se hace. Pero ustedes también cuando se va alguien y no quieren que vuelva, le cambian chapa. Entonces ya no puede volver a entrar. De la planta sí hace, cierra y ya no puede la hoja volverse a pegar ni nada. Se fue, se fue. Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. No dejar heridas en las plantas. Hay algunas que soportan, por ejemplo, hay muchos pinos. Se corta y la resina le cubre ahí. No deja entrar nada. Pero hay otras que no. Ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros. Las plantas hay que saberlas manejar. Cuando se corta rosa, generalmente vean en el corte de banano. Antes decían muchos, es que al cortar la penca, como decíamos nosotros, pero en sí es un racimo, al cortarla se pudre la planta. Pero vino un agrónomo de esas épocas y dijo, no, aquí vamos a ver qué está pasando. Determinaron el microorganismo que estaba causando y utilizaron formol. El formol es la formalina que se usa al 40%. Ese es un biocida. Biocida quiere decir que mata todos los microorganismos. Entonces se idearon que dentro de la vaina del machete iban a echar el formol. Entonces usted metía su machete, cortaba y quedaba protegido el tallo donde cortó, porque el formol no permite que llegue ningún microorganismo, porque se muere. Entonces esa fue una solución. Y nosotros en las podas, si vemos de que la planta no puede formar la capa, tenemos que aplicarle algún producto. Eso se hace siempre, principalmente cuando nosotros los van a hacer los radioses que botan de una vez una planta que no les parezca para dejarlas mejores. Entonces, en las podas tenemos que tener cuidado. Si sabemos que esa planta se nos va a enfermar, le aplicamos algo. Hay cal, hay cobre también. El sulfato de cobre es muy bueno. Entonces se tiene que proteger. Y como dice así mismo, cuando las hojas son afectadas por hongos o bacterias, pueden presentar manchas foliares o atizonamientos.
Y esto es lo que causa también lo que decimos nosotros la muerte. Las manchas foliares y el atizonamiento es lo que conocemos nosotros en patología como necrosis. Y necrosis quiere decir muerte. Las manchas foliares las miramos mucho nosotros en nuestros cultivos. Por cambios citológicos, cambios en los tejidos y químicos a lo largo de la célula, del cual la hoja es separada, quedando protegido el tallo de la rama. Las hojas, cuando pierden sus cloroplastos, véase bien esto, paulatinamente van tomando una coloración amarillenta. Generalmente eso es lo que pasa porque yo me he dado cuenta que como que se alimentan de los cloroplastos, porque ahí es donde está el parénquima reservante. Entonces los microorganismos eso atacan. Entonces se van perdiendo los cloroplastos y la hoja se empieza a poner amarilla. Entonces, ¿qué pasa? Si no tiene cómo trabajar la hoja con sus cloroplastos, se va muriendo. Y luego de la clorosis, que es el amarillamiento, se torna necrosis. Ya el tejido se ve de un color negro o café. ¿Ah? Entonces nosotros vemos que después de la clorosis viene la necrosis. Y es donde se muere nuestra planta. Y ahí cuesta muchas veces definir, porque muchas veces piensan falta de riego, ataque de virus, ataque de bacterias, ataque de nematos. Entonces se tiene que hacer el estudio para ver qué es lo que está pasando. Si es por nematos, aplicar nematicida. Si es por bacterias, bactericida. Si es por hongos, fungicida. Si es por falta de agua, pues aplicar agua. Porque en eso pasa mucho. Yo he colaborado con algunos estudiantes que hacen sus trabajos. Y una vez se fueron de vacaciones y no siguieron viendo su ensayo de investigación. De sus plantas cuando venían estaban marchitas. Y me llevaron muestras a mí que les dijera qué enfermedad tenía. Pero como uno siempre hay que investigar los antecedentes, entonces me comentaron, que no habían regado. Entonces ese era el problema. No les iba yo a recomendar que aplicaran un producto si el problema fue la falta de agua. Y ahí ya no se recuperaba la planta tampoco. O sea, por eso dice, cuando dice uno manejo de plantaciones, hay que manejar un cultivo. Cultivar quiere decir darle su mantenimiento a las plantas. No crean que cultivar es solo cosechar, no. Hay que saber cultivar la planta. Bien, entonces decimos que la fotosíntesis es la conversión primaria de la energía lumínica. La energía lumínica se mide por fotones, porque también vemos que si hay exceso de fotones, entonces la planta se puede morir. Tenemos que ver cuántos fotones están en cada calidad de luz, que contiene pequeñas partículas llamadas fotones. La planta va a absorber cierta cantidad de partículas o fotones para su trabajo. El exceso tampoco es bueno. Esa energía radiante la planta la convierte en energía química. Ya vemos los productos. La clorofila es la que absorbe los fotones y el cloroplasto es el que sintetiza las moléculas de glucosa o almidón, llamados carbohidratos.
Entonces, por eso nosotros vemos que la planta fabrica todo eso. Y ya con todo eso, entonces ya lo empieza a distribuir como una panadería, ¿no? Ustedes van a llevar la manteca, la harina, el azúcar y todos los componentes que lleva el pan. Entonces ya después ya de la panadería ya sale fabricado. Supongamos la panadería es una hoja. Ya salen fabricados, ya la gente ya los puede consumir. Porque nosotros no podemos consumir la manteca, el azúcar, la harina solo así, no. Se tiene que llevar un proceso para que la... Y eso es lo que hace la planta. La planta, por eso es un organismo autótrofo. Él sí sabe fabricar sus nutrientes. Nosotros aún no. Entonces, jóvenes, con esto están preparados ustedes para el segundo examen parcial. Vamos a estudiar entonces todo lo visto en clase. No se les olvide que aquí la escritura que hemos visto, las diapositivas, los esquemas, las explicaciones y las preguntas y respuestas que hemos visto en todo el transcurso de la clase en relación al tallo y a la hoja. Por eso ustedes, si tienen dudas, pueden plantear sus preguntas. Del folleto, que es el mismo contenido, tenemos el tallo, que está de la página 27 a la 41, y la hoja, que está de la 42 a la 63. Ese es el contenido entonces para el miércoles. ¿Ah? Quiero verlos ahí que me respondan en un 100%. Te pregunto si tienen alguna duda, jóvenes. ¿Tienen alguna duda? De mi parte, no. Por mi parte no, ingeniero. No, ingeniero. No, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, jóvenes, entonces pasen buen día y espero que estudien bien y que aprueben con buena nota. Y más que todo, que aprendan todo esto, como es de esencial en todo. Van a ver ustedes que les va a servir para cultivos, hortalizas, frutales, para el ganado, cómo es que pueden obtener ustedes pastos y forrajes, etcétera. Bien, jóvenes, entonces pasen buen día, feliz fin de semana y ahí nos seguimos viendo, primero Dios. Feliz día, ingeniero.